Reconexión exitosa. Vale. Estamos en vivo de nuevo. No, es otro link. Vale, ahora sí pueden hablar. ¿Sí? Sí. Genial. Hemos tenido problemas del directo. No pasa nada. Ya no sé por dónde me quedé. Bueno, No sé qué escucharon y qué no yo escucharon. te ayudo, ¿eh? Estábamos en el último punto del repaso del trabajo continuo. Y qué importante es este último punto, ¿no? De no hacer las cosas intermitentes, ¿no? Voy un domingo y vuelvo al mes, ¿no? O practico esto una vez, lo que decía Antonella, ¿no? Sino que lo que nosotros hacemos sea un estilo de vida, no sea algo que nosotros practicamos. Y es tan importante esto del trabajo continuo, ¿no? Porque muchas veces queremos que nuestros hijos hagan las cosas, pero muchas veces nosotros no tenemos eso interiorizado, que es un estilo de vida que nosotros vivimos, ¿no? O sea, para nosotros el domingo es algo que no se puede interrumpir por nada, no venga quien venga. Yo le digo a mi mamá, el domingo estoy en la iglesia, si usted quiere compartir ese tiempo conmigo, pues nos vamos para la iglesia, porque es un estilo de vida, ¿no? No es algo que nosotros hacemos esporádicamente, sino que es algo que ya está interiorizado, es algo que es parte de nuestra vida, ¿no? Y es algo muy importante, y creo que también ya estabas pasando a Jessica para que nos ayude con los saludos. Que... Hay algo que yo quiero comentar, pastora, que me gustó mucho. Yo creo que ya volvemos a estar en vivo, si me lo confirmo que estamos en vivo. Sí, ¿no? Estamos en vivo. A mí me pareció maravilloso. Se cortó la transmisión y ya empezaron en todos los grupos en los que estamos. Chicos, no se escucha, se ha cortado. Muchas gracias por estar pendientes, por estar conectados. No se desconecten. Si pasan estas cosas, vamos a volver. O sea, que no se desesperen. Si tenemos que esperar 10 minutitos, espérenos 10 minutitos, que vamos a volver. Así que con esto sí que pasamos a Jessica para estarlos leyendo, que nos hace muchísima ilusión saber lo que nos están comentando. Jessica. Un saludo para Andrea y la pastora Aurelia. Sí, hemos tenido unos pequeños problemas de conexión, entonces sabemos que hay más gente conectada, solo que se nos han ido un poco los comentarios que ya habían, pero bueno, podemos leer aquí unos comentarios que ya la gente... Sí, pueden escribir, por supuesto, estaremos aquí pendientes y miren, aquí ya tenemos un comentario. Kevin Joel Salvador nos dice, bendiciones familia Núñez. Claudia Roca también nos saluda. Saludos, pastora y Andrea. Lauri Escobar también está presente. Dice, saludos, pastora Andrea. Perdón, pastora y Andrea. Futura pastora. Amén. Aquí profetizando. Esto es así. Y también Disclub, alias Bianca Rodríguez, también nos está diciendo, feliz de recibir a través de ustedes. Las amo. Qué bonitos mensajes. Muchísimas gracias. Continúen comentando, también compartan el link, volvamos a tener esa cantidad de personas que teníamos y aún más, compártanlo por todos los grupos que tengan, los grupos de jóvenes, de los grupos de familia, que sobre todo este programa es para aquellas familias y así vamos a ir creciendo. Gracias a todos los que han escrito, los que nos están escribiendo. También saludamos al apóstol Zulman, no sé, por el horario no creo que nos esté viendo, pero ella está en Costa Rica o en México, en cualquiera de los dos lugares está, así que le mandamos saludos hasta ahí donde ella se encuentre y queremos introducir el tema de hoy, ¿no? Porque tenemos puntitos ahí que los queremos dar todos y muchas veces el tiempo se pasa muy rápido, así que el tema de hoy es que nosotros somos conectores generacionales. No debo permitir que el legado que alguien inició se pierda en la cadena generacional. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. No podemos permitir que lo que alguien inició, que lo que alguien estableció, que lo que alguien nos proporcionó a nosotros se pierda, ¿no? Es tan importante entender esto, no lo puedo permitir. Y en este programa vamos a hablar de la importancia de la conexión generacional y de la importancia de la comunicación para una buena relación, porque nosotros no podemos transmitir algo
sin comunicarnos, ¿no? Es imposible que yo quiera transmitir algo a Andrea si yo no se lo estoy hablando constantemente, si no estoy compartiendo con ella, si no tengo una buena relación, porque muchas veces pasa eso también, que no hay relación entre los padres y los hijos en la familia, ¿no? Entonces, cuando no hay esa conexión, esa buena comunicación, es imposible que nosotros transmitamos ese legado que nosotros queremos compartir, ¿no? Y cuando hablamos de legado, hablamos de vivencia, hablamos de algo que nosotros vimos, ¿no? Lo que hemos hablado o hemos visto que han hablado en programas anteriores. Una persona te marcó con algo que te enseñó, con algo que te mostró, ¿no? Y eso es tan importante que nosotros lo sigamos transmitiendo. Pero vamos a hablar en este programa de la importancia de la buena comunicación y de una buena relación, porque si no se forma o no se construye una buena relación entre nosotros, nosotros no vamos a poder compartir esas vivencias que nosotros hemos tenido o esos valores, esos principios que nosotros hemos construido, ¿no? En nuestra vida y poderla pasar a las generaciones que vienen después de nosotros. Y para eso, Andrea, vamos a dar una definición de lo que significa, ¿no? Conectar. ¿Qué es conectar? Dice que conectar es unir o poner en comunicación dos cosas o dos personas, ¿no? Es como unir algo. Dice, se lo voy a ampliar un poquito para que usted entienda lo que nosotros queremos hablar en este programa y con este tema. Dice, es un vínculo o relación de carácter emocional o social que se establece entre personas de diferentes edades y generaciones. Y qué tremendo entender que nosotros eso lo vivimos, ¿no? Aquí en la casa, lo vivimos en la iglesia, ¿no? Que las generaciones más jóvenes están trabajando junto con las generaciones con un poquito más de edad, ¿no? O sea que no es que los jóvenes están ahí aparte, no porque no tienen experiencia, porque no saben, no, juntos estamos trabajando y eso es lo que queremos que entendamos, es ese vínculo, ¿no? Esa relación que se tiene que establecer para poderlo pasar, dice, entre edades diferentes y generación diferente, algo que se nos hablado en programas anteriores también, ¿no? Que es algo que tenemos que ser inspiradores, ¿no? Para los que vienen después de nosotros, y eso nos exige tomar un modelo que inspire a las generaciones que están con nosotros, ¿no? Que ellos vean esa pasión, ese amor por compartir eso que un día cambió nuestras vidas con ustedes, ¿no? O sea, lo que yo siempre le hablo a las mujeres, que lo que a mí me anima, ¿no? A seguir adelante es que eso que cambió mi vida ha podido cambiar mi descendencia y no solamente mi casa, ¿no? Sino que eso que cambió mi casa también lo puedan ver otras familias, otros hogares, y eso es lo que nos anima, ¿no, Andrea, a seguir adelante? Exactamente, y a mí me gustaba mucho lo que comentaba la pastora y recuerdo también algo que se comentaba en programas pasados, que es la unión de un pasado con un presente. Y esto es tan importante, la unión de la vivencia con lo nuevo, ¿no? Lo que decía la pastora, no estamos hablando de vejez, estamos hablando de experiencia. Y a mí esto me traía a 2 de Timoteo 1:5, que nos da un ejemplo bastante claro de lo que es trabajar generacionalmente con esa unión, con esa conexión, con ese vínculo que antes nos comentaba la pastora. Y en 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y esto se lo decía Pablo a Timoteo, le decía, así como estuvo en tu abuela, estuvo en tu madre, sé que también está en ti. Y esto nos habla de un trabajo, no nos habla de que fue por casualidad, no fue porque eran los más guapos, fue porque hubo un trabajo en casa de querer transmitir algo. Y yo apuntaba algo que me gustaba mucho, y es que no estamos aquí porque sí. Alguien tuvo que empezar y alguien tuvo que direccionar para que luego los demás también siguiesen. Y eso era lo que comentábamos, ¿no?
tuvo que haber algo inspirador para que alguien te quiera seguir, tiene que ser inspirador, y yo creo que es inspirador cuando se vive, ¿no? Y yo apuntaba a esto, una conexión, un vínculo y un intercambio de experiencias. Y la verdad es que es muy interesante esto, mantenernos conectadas con las generaciones pasadas, la unión del pasado con el presente. Pero muy importante. Qué importante lo que tú dices, ¿no? Que dabas este ejemplo de conexión generacional que donde se genera primero es en una familia, ¿no? Porque estos vínculos son tan importantes porque se transmite o es un intercambio, ¿no? De experiencias, conocimientos, perspectivas que promueven el aprendizaje mutuo, ¿no? Estamos hablando de que es algo tan verdadero lo que esta familia vivía, ¿no? Porque Pablo en un momento le dice a Timoteo, la fe no fingida, y es lo que se ha venido hablando, ¿no? Que algo que se va a transmitir a mis generaciones o a mi descendencia es algo que ellos han visto en mi vida, ¿no? Es una vivencia que ellos han podido tomar de nosotros, ¿no? Porque Andrea ha visto un cambio muy radical en nuestras vidas. No es que se le ha dicho, ve a la iglesia, cambia tu vida, no, es que ella ha visto cómo nuestra familia, nuestra casa tenía un destino de muerte, pero ese destino fue cambiado a un destino de vida, ¿no? Algo que ella vio en casa, algo que ella pudo experimentar en casa, ¿no? Por eso la familia yo creo que es el primer lugar donde se genera esta conexión, ¿no? Donde se genera este legado que nosotros podemos transmitir, algo verdadero, algo que se vive. Por eso Pablo le dice, trayendo a la memoria, trayendo la fe no fingida, ¿no? Algo verdadero que hubo en tu abuela, ¿no? Y esa abuela fue capaz de transmitirlo a su hija, ¿no? Esa abuela tuvo que inspirar a esa madre y luego esa madre tuvo que inspirar a ese nieto, ¿no? Entonces nosotros vemos cómo ese legado se transmite cuando son vivencias reales, cuando es algo que usted vive, cuando usted dice yo tomo esta palabra y esta palabra la tengo que vivir, la tengo que ver en mi hogar, en mis hijos, en mi casa, y es un proceso como han venido hablando. Yo me lo tomo personal, hemos venido hablando porque es lo mismo que hablamos todos, es la misma vivencia, ¿no? Es lo que nosotros hemos recibido, este legado que no se puede cortar, ¿no? Esto tiene que seguir y es algo que tú lo tienes que recibir. Yo creo que eso también influye mucho, ¿no? Lo que comentaba la pastora. No solamente es hablar, es mostrar. Pero yo recuerdo verlos a ellos que me decían, voy a casa de familia o vamos a casa de familia, porque me llevaban a rastras, pero me llevaban a casas de familia y yo veía que llegaban cansados, que a veces ni siquiera comían y que se esforzaban, que lo daban todo, entendiendo el beneficio, ¿no? Que todo esto traía, y se iban a casas de familia. Yo a veces, son las 10 de la noche y mi madre me pregunta, ¿y dónde estás? Y le digo, es que me fui del trabajo a casa de familia porque comparto con las chicas. A mí nadie me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino que desde mi casa, tanto a nivel iglesia como en nivel hogar, se nos está enseñando que no solamente soy yo y lo que yo necesito y lo que yo quiero y qué va a pasar conmigo, sino lo que yo soy capaz de transmitir a las siguientes generaciones, no solamente algo hablado, sino algo vivido. Y eso es lo que tenemos que procurar. Y yo creo que esto nos enlaza bastante bien al siguiente punto que queremos tocar, que es la coherencia, sobre lo que yo hablo y lo que yo vivo y cómo actúo. Así que, pastora, ¿qué le parece? ¿Seguimos? Sí, es algo muy importante, ¿no? Para que se le dé valor a este legado. O sea, porque si un hijo ve que un padre le habla algo que no vive, el hijo no le da importancia a lo que como padre se le está hablando, porque dice, pero me dice una cosa y hace otra, ¿no? Entonces se le quita valor a ese legado,
se le quita, como estábamos hablando, inspiración, ¿no? Porque no los inspiras, le estás diciendo, haz algo, pero yo estoy haciendo lo contrario, ¿no? Entonces se le quita valor al legado, a todos esos valores y principios que nosotros le estamos enseñando, ¿no? Y es ser coherente, es que lo que decimos nosotros lo hagamos, ¿no? Ellos lo puedan vivir, lo puedan ver. Y yo le voy a dar la definición de coherencia. Dice que coherencia es actuar de manera consecuente con los propios principios, ideas o valores. Implica una armonía entre lo que pienso, lo que siento y se hace, ¿no? Es decir, no contradecir los propios principios en la práctica diaria. Yo le voy a abrir mi corazón y le voy a contar algo. El otro día me llaman del CAP preguntando por mi mamá. Mi mamá a veces va todos los días a casa y David me escucha que yo le digo a la que me llama que mamá no esté en casa, que mi madre no vive en casa y que no podemos ir en ese momento a la visita que ella tenía. Pero me dice, mamá, ¿por qué le has mentido a la persona si la abuela vive aquí? Le digo, tu abuela viene a casa, pero no vive con nosotros. Entonces, qué interesante es que nosotros podamos comunicarnos con nuestros hijos, explicarle a nuestros hijos, porque para él la abuela vive con nosotros, pero la abuela va muchos días a la casa, ¿no? Entonces, qué importancia nosotros el entender esto, que nuestros hijos nos están viendo, todo lo que nosotros hacemos, ustedes nos lo ven, y la palabra lo dice, que son los hijos los que nos van a juzgar, ¿no? Por eso la importancia de que nosotros seamos fieles, ¿no? A los principios, a lo que hablamos y con lo que hacemos, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de ser coherentes? Dice que eso genera confianza y credibilidad tanto para nosotros mismos, porque cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, nos defraudamos a nosotros mismos. Sí. Y ahí es donde se generan estas identidades incorrectas, ¿no? Porque no te estás hablando primeramente a ti mismo. Yo tengo que ser coherente conmigo misma, ¿no? Dice, por el contrario, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace puede generar desconfianza, ¿no? Así que... Exacto. Y si realmente nuestra intención en el corazón es traspasar este legado que se nos viene hablando ya desde hace 3 programas, eso primeramente tiene que estar fuerte en nosotros, tiene que estar arraigado en nosotros, lo que hablábamos, ¿no? Un hábito tiene que pasa a ser nuestra cultura, nuestra forma de vivir cuando se practica todos los días. Yo recuerdo que hace unas semanas, para los que nos están viendo nuevos y les han enviado el link y dicen ¿qué es esto? Nosotros compartimos los días de semana, o si ya viene a la iglesia y no sabía que durante la semana podemos compartir durante la semana. Yo comparto con un grupo de chicas y justamente en este grupo yo les decía, ¿no? Es que hay que darle honra a la casa, hay que venir temprano, hay que estar a la hora, hay que estar desde que el que inicia, el niño del domingo, ¿no? Que comparte la palabra hasta el final. Y recuerdo que un día llegué un poquito tarde y ella ya estaba aquí, ¿no? Y me dijo, me saluda y me dice, hey, yo llegué primero, ¿eh? ¿Dónde estabas? Entonces ahí me di cuenta de que la gente nos está mirando. Cuando nosotros hablamos algo, la gente nos mira y nos dice, ay, es que me está diciendo esto, pero no cuadra luego con lo que hace, ¿no? Y era lo que decía la pastora, cuando yo soy coherente genera confianza y credibilidad. Y cuando no lo soy, genera lo contrario, genera desconfianza y la gente no puede creer en lo que nosotros estamos impartiendo porque le genera como un choque, ¿no? ¿Cómo me puede decir esto si yo luego veo lo otro? Entonces, para que nosotros podamos impartir ese legado, yo soy la primera que lo tiene que practicar. Y tenemos que entender algo también muy importante, y es que no pasan de moda los principios, todas las bases de familia, de hogar, de madre, de padre, no pasa de moda, no es una moda de que, como se quiere hacer ahora, ¿no? Normalmente de que este tipo de familia, este otro tipo y el otro, y hay como diferentes tipos de familia que quizá Dios no lo mandó.
que en la Biblia nos habla de un tipo de familia y nosotros lo tenemos que entender y tener claro para luego saberlo transmitir también a las siguientes generaciones, ¿no? Y yo apuntaba esto, ¿no? De que muchas veces eso no se entiende. ¿Por qué? Porque en la generación actual estamos tan influenciados por la tecnología que muchas veces lo que se nos habla desde casa nos parece anticuado, nos parece aburrido, no se entiende porque no se le da valor, porque sabemos mucho, ¿no? Ahora cogemos el móvil, ChatGPT, le preguntamos cualquier cosa y tenemos tanta información que pensamos que sabemos más que nuestros padres. Y hay algo muy importante en esto y es que nuestros padres a nosotros nos transmiten algo vivido. ChatGPT me puede dar toda la teoría que quiera, yo puedo tener la mente llena de información de cómo se hace, de cómo se dice, y los que han estudiado en la universidad lo saben, porque en la universidad nos meten mucha información, tenemos mucha teoría, luego cuando salimos al mundo laboral, muchas veces nos encontramos de que no es la realidad lo que nos han contado y tenemos que ir sobreviviendo porque nos encontramos la verdad, ¿no? Esto es lo que realmente se vive. Entonces, el poder aprovechar nosotros como hijos, como los que estamos recibiendo el legado, y esto es muy importante, nosotros podemos ayudarnos a nuestros padres porque no significa que vamos a hacer un cero a la izquierda, ¿no? Y ya está. Justo cuando estábamos preparando este programa, nos sentábamos y mi madre me miraba y me decía, yo no sé hacer eso. Estaba copiando y pegando información, ¿no? Versículos, y me decía, yo no sé hacer esto. Entonces iba y le decía, bueno, tienes que arrastrar, poner y tal. Obviamente nosotros nacimos en otra época con muchas habilidades tecnológicas, pero yo no puedo pensar nunca que yo voy a ser la enseñadora, la instructora de mi madre. La profeta lo dejaba tan claro el otro día, las relaciones ahora se quieren hacer horizontales, ¿no? Nos formamos entre nosotros y es teoría todo. Si yo me formo con otro joven, me acuerdo del ejemplo de Antonella, ¿no? Queremos por un coche y yo en 2 meses me puedo comprar el coche. Pero la relación tiene que ser, o la formación, el legado, tiene que ser vertical. Alguien que ya vivió, alguien que lo experimentó, que es real, que es auténtico, que lo vivió, me lo tiene que mostrar para que yo sepa cómo se hace, porque la teoría es muy bonita. A mí ChatGPT, yo creo que ya está acostumbrado a mí porque le hago muchas preguntas, ya está acostumbrado a mí, me dice lo que yo quiero oír. Y lo que yo quiero oír no es bueno, ¿no? No siempre me lleva a un buen lugar. Pero la formación que nosotros podemos recibir, el legado que se nos entrega desde casa, si nos envanecemos y pensamos, es que están anticuados, es que ya está, ¿no? Ya no pueden enseñarme nada más, porque yo sé más, ahí se pierde. Hay una generación que no va a recibir a causa de que no fue humilde. Antes lo decíamos, pastora, tiene que haber uno que sea generoso para enseñar, pero otro que sea humilde. También para recibir, y puede ir de los dos lados, porque cuando yo le enseñé a mi madre a cómo se pegaba, me dijo, vale, y no me dijo, ¿y tú por qué? No, sino que hubo un corazón humilde de decir, yo esto no lo sé, yo quiero aprender, y es un trabajo, como lo llevábamos diciendo en programas pasados, en equipo. Lo que yo sé la puede ayudar a ella, y lo que ella ha vivido me forma a mí, pero es un trabajo en equipo. Pero qué importante es esto que tú hablabas, ¿no? No quitarle el valor o el lugar al padre por pensar que se tiene un conocimiento mayor, ¿no? Por estar, que han nacido con mayor influencia tecnológica, saben más de estas cosas, ¿no? Pero entender que lo que decía Andrea, no por tener un conocimiento teórico voy a enseñar, ¿no? Porque a mis padres, porque son vivencia la de tus padres, algo que han vivido, no es un conocimiento solamente de teoría. Y qué importante el darle valor, ¿no? Porque mucha gente o hijos desvalorizan a sus padres, ¿no? O los padres se quieren poner en el lugar de sus hijos para que los valoren. Y esto me trae a memoria, Andrea, me hace recordar o gente que tú tienes vivencias, ¿no? Cada día de personas que tú conoces, y yo conozco una madre que sale de fiesta con su hija, que se va a las discotecas con su hija, y eso no, o sea, deja de ser
padre, dejas de ser madre y te estás poniendo como un amigo de tu hija. Y ese es como un degrado de la paternidad, ¿no? Porque por querer conectar con tu hija, te amoldas a ella, ¿no? Yo escuchaba en un podcast, Andrea, que es una nueva palabra que también he aprendido, de cómo nos renovamos, nos vamos renovando, no es ponerme y actuar a la edad de Andrea, es renovarnos, ¿no? Y yo escuchaba que le hacían una pregunta a esta mujer y le preguntaban, ¿tú puedes ser la mejor amiga de tu hija? Y me encantó lo que ella contestó porque dijo, si yo me convierto en la mejor amiga de mi hija se queda sin madre. Y qué importante es entender eso, ¿no? Si yo me convierto en la mejor amiga de Andrea, Andrea se queda sin madre y un amigo se va a poner de acuerdo contigo en lo mismo, lo que hablábamos, ¿no? Relaciones horizontales, se va a poner de acuerdo con lo que estás haciendo, no va a haber más allá de aconsejarte, direccionarte, acompañarte en la situación que tú estás viviendo, ¿no? Te va a llevar a la par de ella, no sé en qué situación estarán, ¿no? Si están en la misma edad, imagínense si están en la adolescencia, que están en esa etapa que no se entienden, que no se conocen, que no saben quiénes son, que no saben lo que quieren y te pones de acuerdo con esa persona, te va a llevar por el mismo camino, mientras que un padre siempre te va a aconsejar, siempre te va a direccionar de acuerdo a lo que, más allá de lo que el padre está viendo, ¿no? Y por eso nosotros necesitamos entender la importancia de yo no me puedo poner a la moda. Yo soy la mamá, yo soy la que aconseja, la direcciona, la que la acompaño en las situaciones, la que le hago ver lo que en ese momento mis hijos no están viendo, ¿no? Por eso nosotros necesitamos entender estas cosas. Y hay otras cosas también, ¿no? Padres compinches, ¿no? Y tú lo puedes ver tan cerca cuando no hay relación con la palabra, cuando no conoces los principios, los valores de la palabra, cómo un padre puede llegar a compartir el alcohol con los hijos, compartir fiesta con los hijos, compartir, llevarle ellos las drogas a los hijos. Y yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Allí ya es una degradación de la paternidad, que eso no nos puede acontecer, ¿no? Exacto. Es tan importante entender estas cosas, ¿no? Porque ahora los padres se quieren ocupar del ponerse en lugar de los hijos. Exacto, y a mí esto me recordaba mucho, ¿no? Pues cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que parecíamos hermanas, ¿no? Y es tan bonito ver y entender de que se puede redireccionar. Sí. Porque aparte de que nos decían de que parecemos hermanas porque ella es muy joven y se ve muy joven, pero se puede redireccionar. Una madre no puede ser una amiga, no puede ser una hermana, tiene que cumplir el rol de madre, ¿no? Sí. Y el padre, y creo que se hablaba en el programa anterior, que cada uno cumpla su rol porque así cada uno funciona y se puede dar frutos de una forma más efectiva, ¿no? Yo quiero pasar a Jessica para que nos pueda estar leyendo sus comentarios. No deje de comentar, no deje de compartir. Yo sé que tuvimos algún problemilla, pero espero que todos sigan aquí, así que pasamos con Jessica. Así es, Andrea, todos seguimos aquí y estamos súper expectantes de escucharles, de dar todas estas enseñanzas. Es un placer escucharlas. Y sí, vamos a leer aquí estos comentarios que están por aquí. Tenemos a Kevin Salvador que nos dice saludos, un saludo general a Luz, a Gigi Méndez que nos saluda desde Pamplona, Benicia Dávalos, Francis Maribel, Ángela Huguita, Heidi Ortiz, Silvia Romero, Carlos Mauricio, bendiciones pastor, Rocío García, Carmen Bordón, Ángel Cárcamo, perdón. Jay también nos saluda, dice bendiciones. Silvia Romero también está muy activa, saludándonos siempre constantemente. Muchas gracias, Silvia. Jessica pregunta, yo soy Jessica, pregunta, ¿le pregunto a ChatGPT o a mis padres? Ahí lo suelto, lo dejo, porque a veces el ChatGPT es lo más fácil, es la salida más rápida, pero hay que preguntarle a los padres también. Val Gómez también nos dice,
bendiciones. Pablo Pessoa nos dice bendiciones, prometida y pastora. Rocío García, César Cruz, David Paz también nos dice bendiciones, saludos desde Girona. Benicia Dávalos, y el pastor Carlos nos dice: un padre no puede ser amigo de su hijo porque el hijo pierde al padre. Luego Bordor Carmen también nos dice: cuando un padre quiere convertirse en amigo, deja al hijo huérfano. Totalmente cierto, iba muy de acuerdo a lo que estábamos comentando. Importante los comentarios, ¿no? Sí, que están compartiendo qué con bueno. nosotros. La verdad que es así. Necesitamos ocupar cada uno el lugar que nos corresponde. Así que el siguiente punto es cómo se conecta, ¿no? la siguiente generación, cómo conectamos a la siguiente generación, y al principio lo hablábamos, Andrea, que es a través de la comunicación, ¿no? A través de comunicar lo que nosotros, de hablar lo que nosotros queremos traspasar, y no solamente de la comunicación, sino de la buena comunicación, a través de la buena comunicación. Y yo quiero dar una definición porque así entendemos más lo que nosotros estamos hablando. Dice, me gustaría comentar la diferencia entre comunicación y la buena comunicación, porque dice, no es lo mismo. La diferencia clave es que la comunicación es un proceso de cambio de información. O sea, que la comunicación solamente es cambiar información, ¿no? Mientras que la buena comunicación es aquella en la que el mensaje se transmite de forma clara, comprensible para el receptor, logrando el objetivo deseado. Una buena comunicación va más allá simplemente de hablar, incluye la escucha activa, la empatía y la verificación de que el mensaje se ha entendido correctamente, ¿no? Qué interesante conocer esto, porque nosotros muchas veces hablamos lo que nosotros queremos comunicar, pero no nos damos cuenta si el otro entendió lo que le dijimos, si lo hablamos claro, si lo hablamos preciso, y nos da igual, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos interés que la otra persona entienda lo que nosotros estamos comunicando, necesitamos ir más allá simplemente de compartirte algo, ¿no? De decirte algo. Y Andrea va a leer un versículo que nos muestra también, para que usted vea que todo lo que nosotros hablamos no es simplemente información, le damos información porque es importante, pero también está basado en versículos, ¿no? En la palabra de Dios, que es la que sostiene todo lo que nosotros estamos hablando. Y Andrea nos va a compartir el Salmos 78. Mire lo que dice la palabra. Es algo que Dios nos mandó, que nos comuniquemos con las generaciones que vienen después de nosotros. Exacto. Dice Salmo 78:1: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Qué hermoso mensaje, porque versículo nos habla, ¿no? De eso, de la transmisión de todo lo que se vive, que les cuenten a sus hijos y a los que nacerán después de sus hijos. O sea, que esto no se termina en la pastora, no se termina en mí, no se termina en mis hijos, hasta 1000 generaciones nos dice la palabra que un legado se puede transmitir, que una vivencia, que una experiencia se puede transmitir. Entonces nosotros no podemos perder por quizá estar distraídos o estar pensando, bueno, ya lo aprenderá, ¿no? Es como cuando yo le decía a mi madre, que esto me recordaba
a cuando estamos dormidos. Aquí muchos hijos me van a entender. Cuando estamos dormidos, a mí me pasó infinidad de veces estar dormida. A ver qué dice ahora. Que entrase a la habitación mi mamá y me dijese, pon la lavadora, saca el pollo, mete la ropa, y me empezaba a decir un montón de cosas, y yo decía, vale. Yo estaba dormida, ¿no? Y ella, como iba rápido, ¿no? Se iba. Yo me levantaba 2 horas después y yo me preguntaba a mí misma, ¿y qué me dijo? O sea, ¿qué tenía que hacer yo? Y al final, cuando llegaba, el pollo no estaba sacado, la ropa no estaba extendida, no había hecho nada de lo que me dijo, y me decía, ¿y por qué no lo hiciste? Es que yo no me acuerdo. Y al final le dije, no me hables cuando estoy dormida, déjame un mensajito porque es un momento en el que no te escucho, ¿no? Entonces, la pastora decía, ¿no?, que cuando queremos tener una buena comunicación, ella leía, va más allá de simplemente hablar, sino que incluye empatía y, muy importante, verificación de que el mensaje se entendió correctamente. Porque por más que mi madre me dijese, sí, ¿entendiste?, yo le iba a decir que sí porque no era momento, ¿no?, porque estaba dormida. Y esto también nos lleva a algo que vamos a hablar ahora, y es el poder encontrar los momentos, ¿no? Sí. El poder, y ahora les vamos a dar Pero, unos tips. Andreas, tú hablabas de cosas tan triviales, ¿no? Como poner la lavadora, como tiende la ropa, que si se olvida, pues no pasa mucho, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos atención a cosas importantes que muchas veces tienes que comunicar o hablar con tus hijos, ¿no? Con David, que es el que está más pequeñito, y yo hablaba esto en la convención, ¿no? Que ellos muchas veces vienen con cosas que escuchan en la escuela, ¿no? Que ellos lo escuchan y vienen con preguntas en tu casa, y si tú no estás atento a lo que ellos te están comunicando, tú no pones atención lo que ellos te dicen. Yo la vez pasada les comentaba esto, que David me dice, ¿por qué tú me dices que Dios me creó, que Dios existe, que Dios es nuestro Padre, si en la escuela me dicen que Dios no existe? Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos corriendo, nosotros no ponemos atención a lo que nos están ellos comunicando, y nosotros no le damos respuesta a lo que ellos están queriendo, la respuesta que ellos esperan que nosotros les demos, ¿no? Yo tuve que empezar con David a hacer un trabajo de hablarle quién es Dios, de lo que Dios ha hecho en sus padres, y nosotros les animamos, padres, que meditemos, tenemos una buena comunicación, nos hablamos. Yo sé que vivimos en un tiempo donde tenemos muchas cosas que hacer, y nosotros lo hablábamos con Andrea ahora que preparábamos, ¿no? Como nosotros después de la cena, que muchas veces ya es muy, muy tarde, a veces nos quedamos 12, 1 de la mañana compartiendo, porque a veces no hay tiempo durante el día, porque ella trabaja, yo trabajo, el pastor trabaja, David a veces está en la escuela, y el único momento de tener una reunión es después de la cena. Pero nosotros muchas veces nos quedamos muy tarde compartiendo lo que se está viviendo ahí fuera, porque ellos tienen que ser conscientes de lo que se viven y de lo que se les está mostrando y se les está dando en casa, y hablar esas cosas en familia, aprender a solucionar, a ver cómo hacemos, a ver cómo arreglamos, porque es necesario, ¿sabe? Que, y hablamos de la tecnología, Andrea, que muchas veces se están dando cosas, creando cosas, que la gente llega a su casa, va tan cansado, uno se mete a ver la película de Netflix, el otro se pone con el móvil por el otro lado, y es lo que, para eso fueron creadas estas cosas. Y cuando nosotros no las entendemos, que es para atraer tu atención para el otro lado, porque es tan importante entender lo que está pasando, ¿no? Que el enemigo lo que quiere es dividir las familias, lo que yo hablaba el domingo, formar individualismo, ¿no? Yo decía que alguien solo, lo que le quiero transmitir es que la sociedad o el enemigo lo que quiere es romper los vínculos familiares, porque donde hay una familia fuerte, ahí hay poder, ahí no se puede quebrar nada. Pero cuando encuentra un individuo solo, alguien solo, esa persona es vulnerable, ¿no? Esa persona es manejable, es manipulable, y nosotros necesitamos entender lo que está pasando y hablarlo con nuestros hijos para que ellos también puedan formar
este carácter. A mí nadie me va a limitar para yo poder traspasar ese legado a mis hijos, ¿no? Porque tal vez nosotros lo estamos haciendo con ella, pero ella también lo tiene que hacer con sus hijos y los hijos de ella lo tienen que hacer con sus hijos, porque eso es lo que hablaba Salmo 78, y contarán, y habla de los que aún no han nacido. Entonces imagínense la importancia de este legado. Me habla de que los que no han nacido, también ellos van a nacer escuchando lo que Dios ha hecho, lo que nosotros hemos visto, el poder de Dios en nuestra vida, y ellos van a nacer sabiendo, ¿no? Y que no haya este corazón del padre, porque lo he escuchado mucho, ¿no? Lo de, bueno, ya se enterarán cuando les pase, o ya se encontrarán con la realidad cuando lo vivan. Y yo creo que esto es lo que muchas veces se quiere evitar justamente con esto, ¿no? Un legado lo que nos da es un techo para nosotros seguir edificando. Pero cuando decimos, bueno, ya se enterarán, se empieza desde abajo, se empieza desde el desconocimiento, desde, bueno, me choco y aprendo. Y Dios nos enseña de que no tiene que ser así. O sea, que haya ese corazón como padres de poder decir, le tengo que enseñar, tengo que encontrar ese momento, ¿no? Muchas veces se hablan conversaciones muy importantes con la tele encendida, medio viendo lo que está pasando, con mucha distracción. Para la buena comunicación es necesario que nosotros podamos encontrar esos momentos para poder hablar. Y del otro lado, ¿no? Que haya un corazón humilde con los hijos, para que puedan honrar, puedan valorar lo que se está enseñando, lo que nuestros padres nos están transmitiendo, porque no es una cosa, como decía la pastora, no trivial. No es algo que se reduce solamente en el ejemplo que yo ponía antes, ¿no? De esto puede depender muchísimas vidas y muchísimas generaciones si no somos capaces como hijos de poder captar eso y poder hacerlo algo vivo en nosotros. Entonces, pastora, dígame. Nos quedan 5 minutos. Sí, vamos a dar los tips. Vale, ¿cómo debemos comunicarnos entonces en el hogar? Y les daremos algunos tips para que la gente que nos ve los pueda poner por obra, ¿no? Los pueda activar en su hogar, en su casa y con sus hijos. Primer tip, la escucha activa. Escuchar primero y responder después. Porque esto me pasa a mí, que no soy madre todavía, no me imagino padre, ¿no? No escuchar para contestar, sino escuchar para entender y ayudar. Porque muchas veces es eso, ¿no? Nos están contando algo y ya tenemos una respuesta, ya tenemos una solución, ya nos avanzamos a todo, y muchas veces hay que escuchar primero, entender y ayudar después. Entonces hay que tener ese oído bien abierto para poder escuchar, ¿no? El segundo sería interés por lo que te cuentan. Me tiene que interesar lo que me están contando. Muchas veces, lo que decía la pastora, vivimos en un mundo que es un microondas, ¿no? Todo rápido, y vamos corriendo para todos lados, que a veces los hijos llegan del colegio, los padres están allí y los hijos le empiezan a contar el día. A lo mejor hay cositas, ¿no? que pueden encender una luz de alarma, algo está pasando, me dijo esto, puso esta cara, y a lo mejor como estamos tan distraídos, decimos, bueno, no pasa nada, habrá tenido un mal día. ¿Qué pasa, no? Con lo que le está pasando, me interesa. Porque muchas veces hasta lo podemos ver solo en la cara sin que ellos nos digan algo, ¿no? Pero como muchas veces se va corriendo, es que no tenemos ese momento para ver la cara, ¿no? ¿Qué me dice con la cara? Y muchas veces vienen hasta contándonos las cosas, pero como no le ponemos interés, y hay que poner interés a lo que ellos nos vienen contando. Exacto. Y el último punto era algo que ya iba yo dejando saber, y es cuándo es el momento indicado para hablar, ¿no? Tengo que saber cuándo es un momento indicado, el momento indicado para yo sentarme y poder tener una conversación, porque no se puede tener una conversación en una cafetería cuando a lo mejor es un tema muy íntimo y se necesita mucha intimidad. Entonces tenemos que encontrar ese momento, ¿no? Que era lo que decía la pastora, nuestro momento es después de la cena, nos quedamos hablando 2 horas y media, 3, porque es el momento que hemos encontrado para compartirnos, para edificarnos entre nosotros. Así que o cuando la otra persona está enfadada, ¿no? Que muchas veces, como nosotros lo queremos largar, no nos damos cuenta que la otra está enfadada, está enojada y no nos va a escuchar. Exacto. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer una breve conclusión. Nosotros somos conectores generacionales, pero tenemos que tener estas 3 cosas en mente. Necesitamos ser coherentes,
necesitamos ser auténticos, tiene que ser real, tiene que ser vivido, no puede ser teoría, y nos tenemos que saber comunicar. Y ya hemos dado algunos tips para la buena comunicación, pero como hemos dicho antes, vivimos en un mundo lleno de tecnología, tenemos mucha información, tenemos la Biblia, tenemos la palabra para seguirnos formando. No tomemos la tecnología o digamos, la vamos a demonizar, porque no es así. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tomar estas herramientas y de usarlas para edificar, son muy buenas, así que no la vamos a demonizar, está ahí por alguna razón. Y nada, yo sé que ya hemos visto en Instagram, en otras redes sociales que han estado subiendo vídeos muy bien, estamos muy contentos. ¿Tú quieres proponerles algo, no? ¿También? Yo quiero proponerles algo también, que nos cuenten en un vídeo, en la red social que tengan, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en lo que ustedes quieran, que salgan con sus hijos, hablando sobre qué momento ustedes se sientan a hablar. Y a contarse. Y a contarse, ¿no? Su día, a contarse lo que les ha pasado, lo que les incomoda, lo que les preocupa, lo que les gusta. ¿Qué momento, padres, madres, hijos, hijas, ustedes toman para poder hablar y conectar con la familia? Así que esperamos sus vídeos. Siempre recuerden, con el hashtag Legado Vivo, los vamos a estar viendo y los vamos a estar escuchando. Así que nada, les pasamos a Jessica para una breve despedida, ¿no? Saludos, no sé, Jessica, tenemos poquito tiempo, tenemos poquito tiempo. Jessica. Qué fuerte. Sí, vale, muchísimas gracias por estos tips, están buenísimos, y también por este reto, que también tenemos que estar aquí activos durante esta semana, y esperamos sus vídeos. Pues bien, los esperamos el viernes en la reunión de mujeres a las 7:30, los sábados a las 6 para la reunión de jóvenes, y los domingos las reuniones generales a las 11 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Y no se desconecten tampoco, porque ahora viene Viva Mejor. ¿Lo dije bien? Los esperamos allí.